Nicaragua es un país de América Central bastante pequeño, de poco más de 6 millones de habitantes, que encierra una gran y rica historia, y que actualmente se encuentra al borde de una guerra civil. ¿Pero cómo ha llegado Nicaragua hasta esta situación? Hoy en Memorias de Pez, el conflicto de Nicaragua. Como siempre, para entender el conflicto de Nicaragua es necesario ir y sumergirse en su historia. Nicaragua fue descubierto por el mismísimo Cristóbal Colón y formó parte del Imperio Español hasta 1821. Es decir, Nicaragua ha estado más tiempo bajo dominio español que como país independiente. El país también perteneció al Imperio Mexicano y a las Provincias Unidas de Centroamérica que formaban Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Ya entonces, los principales ingresos del país provenían de las plantaciones de café y azúcar. Nicaragua nace como estado en 1838. Muy importante para entender la crisis de Nicaragua es hablar de dos ciudades. Granada, que era el lugar donde vivían las clases altas, que en general eran los grandes terratenientes de las plantaciones de café y azúcar, y que era una ciudad tremendamente conservadora. Por otra parte estaba León, donde vivían las clases medias formadas por los comerciantes y artesanos, y que era la cuna del liberalismo. La tensión entre liberales y conservadores será una constante y dará forma a la historia de Nicaragua, y llevará el país a una guerra nacional que sería ganada por los conservadores gobernando estos durante 3 décadas. Una guerra en la que los grandes favorecidos fueron los grandes terratenientes del café. El gobierno en esa época impulsó la construcción del ferrocarril precisamente para favorecer el transporte de café. En 1893, un levantamiento militar llevó al general José Santos Zelaya al poder hasta 1909. Durante este periodo, Nicaragua vivió un gran esplendor debido a las modernas reformas que Zelaya instauró, como la educación primaria gratuita y obligatoria o el servicio de correo postal. Sin embargo, Zelaya no gustaba a Estados Unidos, y los norteamericanos presionan hasta que Zelaya dimita. Con la ayuda de Estados Unidos, los conservadores vuelven al poder en 1911. Los siguientes años estarán marcados por enfrentamientos y guerras entre conservadores y liberales. Los conservadores saldrán victoriosos una vez más gracias al apoyo militar de Estados Unidos. Sin embargo, a finales de los 20 y principios de los años 30, un guerrillero revolucionario llamado Augusto César Sandino comienza a aglutinar hombres y además a ganar batallas, hasta que consiguió así echar a los estadounidenses de Nicaragua. Sin embargo, Sandino es asesinado, presuntamente por orden estadounidense, y el liberal Anastasio Somoza García se hizo con el poder con la inestimable ayuda. ¿De quién? ¿Cómo no? De Estados Unidos. Somoza tenía unas excelentes relaciones con el país norteamericano y basó su estrategia para seguir en el poder en la persecución y la represión de todo lo que oliese opositor. La principal oposición de Somoza eran los marxistas. Finalmente Somoza es asesinado de un tiro en el pecho en el 56. A Somoza le sucederá su hijo Luis, quien seguirá los pasos dictatoriales de su padre, y que morirá por causas naturales en 1967. Su hermano Anastasio fue el último de los Somoza que gobernó Nicaragua, y lo hizo hasta 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca a Anastasio Somoza e instaura un gobierno de corte izquierdista en el que había socialdemócratas, socialistas e incluso marxistas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional encontró la oposición de Estados Unidos y el apoyo de la Unión Soviética y Cuba. Estados Unidos no dudó en financiar un movimiento contrarrevolucionario para evitar el ascenso del Frente Sandinista. El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional se centró en una reforma agraria basada en la confiscación de tierras a los grandes terratenientes, la alfabetización de la población, que pasó del 50 al 87%, y el sistema de sanidad universal. Durante todo el gobierno revolucionario, Nicaragua tuvo que lidiar con una guerra contra los contrarrevolucionarios, más conocidos como la Contra, que desde Honduras, Costa Rica y el propio Nicaragua atacaban a los revolucionarios del país. La Contra recibía el apoyo de Argentina y de Estados Unidos y pusieron en jaque al gobierno revolucionario. En 1984, el nuevo líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional es Daniel Ortega. ¿Os suena, verdad? Pues bien, Daniel Ortega gana las elecciones y asume el mando del gobierno revolucionario inspirado en las ideas socialistas que vienen de la Cuba de Fidel Castro. Inmediatamente, la guerra entre el gobierno revolucionario y la Contra se recrudece hasta el punto de provocar una crisis nunca vista antes en el país. El agotamiento que causó esta guerra, la crisis económica que originó la hiperinflación, que Ortega no supo frenar, y la crisis de la Unión Soviética, el mayor socio del gobierno, hizo que Daniel Ortega convocase elecciones en 1990.
Las elecciones las ganó la oposición, jugando Estados Unidos, una vez más, un papel fundamental financiando la campaña de la oposición. El gobierno cayó en manos de Violeta Barrios de Chamorro, que inició una transición hacia una economía de libre mercado, a la par que se firmó una delicada paz en la guerra entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Durante esta época de transición, la hiperinflación se detuvo y la economía se estabilizó. Apenas 4 años después de las elecciones, el PIB del país volvía a crecer. El gobierno también llevó a cabo otras políticas neoliberales, como una agresiva campaña de privatizaciones. Sin embargo, el gasto social se redujo, lo que afectó directamente a las clases populares, y las diferencias entre ricos y pobres aumentaron. A pesar de ello, los neoliberales volvieron a ganar las elecciones, y Arnoldo Alemán pasó a liderar el país. La economía del país se mantenía gracias a la cooperación internacional, que se hizo aún más importante tras la tragedia del huracán Mitch. Los neoliberales, con Enrique Bolaños al frente, renovaron su presidencia en 2001. Sin embargo, una nueva lacra sacudía el país desde hacía varios años: la corrupción. La corrupción, unida a las grandes desigualdades que 16 años de políticas neoliberales habían generado, provocaron la vuelta del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 2006, con Daniel Ortega, antiguo presidente, al frente. En esta ocasión, los principales apoyos de los sandinistas eran las otras repúblicas bolivarianas de Latinoamérica, como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega pronto se alejó de las ideas más revolucionarias que le habían caracterizado en su anterior etapa. Además, Ortega lo tenía bien claro: su objetivo era el poder absoluto. De esta forma se dispuso a tomar el poder político mediante la centralización del poder. ¿Cómo consiguió esto? Muy sencillo. Basta con poner a unos cuantos amiguetes en los puestos clave de todos los ámbitos, controlar los medios de comunicación, crear una fuerza paramilitar que te defienda, llamadas turbas en Nicaragua, que infundían mucho miedo a los adversarios, y por supuesto purgar a la policía y a las fuerzas armadas. ¿Para qué? ¿Cómo no? Pues para poner amiguetes y familiares a su mando. Es decir, Daniel Ortega se convirtió en todo un dictador. Sin embargo, con este nuevo Daniel Ortega la cosa fue mucho mejor que en su anterior etapa y Nicaragua empezó a ir bien, con un crecimiento de su economía constante y despertando muchas simpatías diplomáticas en el resto del mundo. Sin embargo, la situación social del país se ha ido deteriorando. A pesar de que Ortega ha sido constantemente reelegido en diversas elecciones y que el país, económicamente, ha ido bien, la riqueza no ha llegado a todos por igual, y que seas o no de los agraciados depende directamente de tu afinidad con Daniel Ortega. Este hecho ha creado crispación entre la maltrecha oposición a Daniel Ortega y también entre algunos miembros del propio Frente Sandinista de Liberación Nacional, que acusan a Ortega de traidor por haberse desviado de la causa revolucionaria. Una reforma en las pensiones por las cuales éstas se recortaban mientras que las cotizaciones a la seguridad social subían ha causado una ola de protestas sin precedentes. Los estudiantes rápidamente se movilizaron y organizaron, encontrándose una fuerte represión de las turbas y de las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Esto hizo que las protestas se extendiesen por todo Nicaragua, creando una nueva ola de represión. Las barricadas siguen a día de hoy levantadas en todo Nicaragua y el apagón informativo es total, ya que, como hemos visto, los medios de comunicación están directamente controlados por Daniel Ortega o su familia, y cada vez son más las víctimas mortales que están dejando las protestas. Así que todo esto está por ver, a fecha de edición de este vídeo. Ortega se mantiene férreo en el poder mientras que la oposición no cesa de acudir todos los días a las barricadas armados con piedras y lanzamorteros. Urge que los actores internacionales medien en el conflicto para evitar una nueva guerra que sería la ruina para el país. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la situación de Nicaragua? Ya sabes que puedes dejar tu comentario y si no lo estás ya, suscríbete y dale a like al vídeo. Un saludo y hasta la próxima.